¿Puedes comprar un motor sin tener la licencia para conducir motor? La pregunta sería si usted puede tener seguro para motor sin tener licencia. Muchas personas creen que no. He respondido esta pregunta en varias ocasiones en mi canal y aparentemente muchos de ustedes se encuentran sorpresivos o se sorprenden al yo decirles que sí. Muchos de ustedes dicen, oh, ¿qué compañía te va a asegurar? ¿Cuál es esa? O comentarios como eso. Hey, rapidito, considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Mi intención es proveer lo más valor posible para que juntos podamos aprender a vivir una vida próspera. Ahora, ojo, quiero ser bien claro, quiero ser bien transparente. Yo no recomiendo que eso se haga, ¿verdad? Mi intención en este canal no es enseñarle a hacerlo mal hecho. En un tiempo yo compré mi primera motora aquí en los Estados Unidos sin tener licencia. Actually, yo tenía el permiso de conducir, o sea, el permiso de aprendizaje para motor. O sea, que no era que estaba totalmente ilegal, ya que cuando tú tienes el permiso de conducir motor o de montar motor, tú supuestamente puedes andar en tu motor y puedes andar con una persona acompañada en otro motor que supuestamente te va a estar enseñando o entrenando. Así que hay un beneficio de como quiera tú sacar el permiso, aunque no tengas la licencia, saca el permiso. Pero ojo, quiero ser claro, yo no le estoy recomendando a ustedes que saquen la motora sin tener la licencia. Pero por alguna circunstancia de la vida, si usted tiene que hacer eso, es posible que usted pueda obtener su motor y asegurarlo, que es más importante. En los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, es posible usted poder comprar un motor y asegurarlo aún usted no tenga licencia. Yo lo hice así hace mucho tiempo atrás. De hecho, aquí hay una foto del primer día cuando yo salí del dealer. Tomé esta fotografía, yo ahí no tenía licencia y obviamente para poder comprar esa motora en el dealer tuve que llamar a mi seguro y decirles qué vehículo estaba comprando y obviamente ellos me dieron el rate que yo iba a pagar y ese rate no era el mejor, o sea, no tuve el mejor pago, ¿verdad? Porque no tenía la licencia, pero pude asegurar mi motor y pude sacarlo. Entonces, sí es posible en la mayoría de los estados hacerlo, aún suene sorpresivo para usted. También quiero aclarar que para usted operar esa motora que va a comprar en la calle públicamente, necesita esa motora estar registrada y usted contar con el endorsement de motorcycle, o sea que tenga una M en la parte de atrás de su licencia indicando que usted está autorizado para manejar ese motor. De lo contrario, usted va a ser considerado un dirty rider, ¿verdad? Una persona que maneja sucio o se encuentra en un estado sucio. Anyways, un riding dirty, ¿verdad? Manejando sucio. Un dirty rider es una persona que anda en el motor sin tener la licencia de motor. Y yo no le estoy recomendando en este video que ustedes lo hagan. Eso puede tener grandes consecuencias. Ni Dios lo quiera, ustedes tengan un accidente y no están asegurados o no tienen la licencia, las demandas están a la vuelta de la esquina, así que eso tiene consecuencias que usted puede evitar con simplemente usted sacar su licencia. Es sumamente fácil y si tú no sabes cómo hacerlo, chequéate este video aquí arriba que yo expliqué eso claramente. Desde tu casa puedes sacar el permiso y también te enseño cómo obtener finalmente la licencia. En mi experiencia, hace unos años atrás, cuando yo fui al dealer y chequeé los motores que estaban allí y encontré el que me gustaba, yo simplemente tuve que llamar a mi aseguradora que ya tenía un carro asegurado y decirles, hey, estoy en el dealer y estoy comprando este motor, este es el VIN number, ¿cuánto voy a pagar al mes para asegurar ese motor? En el principio les dije que va a depender mucho del estado donde usted viva y qué tan estrictos son en estos estados. Por ejemplo, conozco de un caso en Texas donde una persona trató de hacer eso y realmente no le aseguraron el vehículo sin tener licencia para motor, no le aseguraron el motor. Ahora, yo estoy en la ciudad de Nueva York y aquí no me dieron ningún tipo de problema, pero no crea en mi palabra. Usted simplemente tiene que hacer el ejercicio de llamar a su aseguradora o simplemente trate de hacer un quote en internet o llame y dígale, oiga, yo estoy pensando, no le diga que ya lo tiene, pero le digo, yo estoy pensando en comprar este motor, el Honda CR-V 500.
y quería saber cuánto me va a costar el seguro. Y ellos le van a tomar los datos, le va a decir, ellos le van a preguntar si tiene el VIN number, usted le dice que no lo tiene, y ellos le van a dar un quote, o sea, le van a dar una cotización de cuánto usted va a pagar. Y ahí se va a dar cuenta si esa compañía le va a asegurar o no el motor sin usted obtener la licencia. Varias cosas a tener en cuenta, y es por lo cual yo les recomiendo que usted saque su licencia, es que el rate suyo, o sea, lo que usted va a pagar por su seguro, va a depender de qué tanto tiempo usted tenga la licencia. Mientras más temprano la sacas, más rápido vas a comenzar a pagar menos en tu seguro. La mayoría de las compañías, desde que tú le dices que vas a comprar un motor y que quieres asegurar un motor, ellos te van a pedir una copia de la licencia para ver si tú estás autorizado para manejar ese motor. La mayoría. Tienes que entender que tú eres un liability, tú eres un riesgo para esa compañía y no te puedes sentir mal si ellos te dicen que no, ¿verdad? Si ellos te dicen que no, vamos a decir, tú llamaste a Geico y ellos te dicen no te podemos asegurar porque tú no tienes la licencia, pues ¿qué vas a hacer? Vas a llamar a otra compañía. No todas las compañías son tan estrictas. Entonces, después de tú haber conseguido ya un quote de una compañía que tú sepas que te va a asegurar el vehículo, pues ya te puedes dirigir a cualquier dealer y sin problema comprar. Otra cosa que te podría decir es que muchas veces tú podrías conocer a alguien que tiene ya licencia y poner esa persona en el seguro tuyo como un driver y no ponerte a ti como driver de ese motor, y eso va a ayudar que entonces tu rate sea más bajito. En vez de tú ponerte a ti como el chofer principal de esa motora, tú puedes añadir a alguien que ya tiene su licencia en tu seguro y entonces vas a así poder obtener tu seguro. Lo otro es que existe un alto porcentaje de tu poder obtener tu seguro para tu motora si ya tienes el seguro para carro. O sea, si ya tú cuentas con un carro y ya tienes una póliza para tu carro, es mucho más fácil tú poder llegar a tener una póliza para tu motor, porque vas a evitar el proceso de tener que enviar una copia de tu licencia. Y de nuevo, aunque esto parezca sorprendente para ti, es posible. Hay muchas personas, por ejemplo, coleccionistas de motores, que ellos no manejan su motor porque son motores muy antiguos o son motores de colección, vintage, y ellos tienen una colección de motores que no lo manejan y ellos tienen esos motores asegurados. ¿Cómo lo hacen? No tienen licencia muchas veces y aún así tienen la oportunidad de poder asegurar esos motores. Hay otras personas que se dedican, por ejemplo, a la compra y venta de motores y no necesariamente ellos tienen licencia para montar motor. Sin embargo, ellos tienen que asegurar esos motores por si acaso se los roban o por si acaso le pasa algo en un test ride, alguien viene y le deja caer el motor o lo que sea. O sea que sí es posible poder asegurar el motor sin tú tener la licencia. Eso es sí y un sí rotundo. Ahora, lo que yo puedo notar de muchos de ustedes es que hacen la pregunta realmente. Muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes hacen la pregunta de si pueden realmente comprar el motor y asegurar el motor sin obtener la licencia, porque ustedes no quieren pasar por el proceso de ir a tomar el examen para sacar el permiso o de ir a coger el examen para pasar el examen práctico de coger la licencia. A mí me parece que siempre hacen la pregunta como para tratar de hacer lo que no se debe hacer, o sea, tratar de irse por el camino fácil. Y yo realmente quiero motivarles a que realmente ustedes hagan el esfuerzo y saquen su permiso para montar motor y saquen su licencia y que hagan las cosas bien hechas. Este país es un país que tiene reglas y es muy bonito cuando nosotros podemos aplicar esas reglas a nosotros y podemos ser parte, ¿verdad?, de un sistema ordenado que ya existe.
De lo contrario, este país se va a estar convirtiendo más y más y más a los países de nosotros, donde hay poco orden y donde prácticamente todo el mundo hace lo que quiere, ¿verdad? Y no queremos que este país se convierta en eso. Así que ánimos, muchachos, saquen su licencia, la temporada está por empezar. Ya muchos de ustedes sé que están limpiando sus motores, los que ya tienen, y los que no tienen ya están pensando en cuáles que se van a comprar. Así que ya saben, esperen más noticias pronto en el canal acerca de unos rides que vamos a hacer, y no me quiero adelantar, pero ya ustedes saben.